Hola chicos, en esta presentación hablaremos sobre Estadística 1. Más que nada haremos una presentación sobre un proyecto que nos dejaron en nuestra universidad UVG en Campus Tuxtla Gutiérrez. En este proyecto hablaremos más que nada sobre clasificaciones de variables, cómo graficarlas, cuáles se sacaron, la mediana aritmética, la moda, la media y este diagrama de tallos y hojas. A continuación les enseñaré cómo trabajamos un proyecto para que se den una idea más o menos. En este proyecto nos dividieron nuestros puntos de investigación o de soporte, que son de A, B, C, D hasta el punto G. En el punto A nos representa el primer problema o para hacer el proyecto. Y dice lo siguiente: clasificación de la variable cualitativa en la tabla anexada. En la tabla presentada vamos a escoger cuáles son del segmento cualitativo, que es sexo y tipo de contrato. Pero ay, Dios mío. En un subpunto, que sería A.5, pide la clasificación de la variable cuantitativa, que es salario anual, experiencia laboral, meses desde el contrato. En el punto B nos dice distribución de frecuencia absoluta y relativa para los datos agrupados de la variable salario diario. Para hacer esos pasos, para hacer esa gráfica se tiene que seguir una fórmula, que es la que aparece al siguiente, que son pasos. En el punto C pide determina la media aritmética, la moda y la mediana para los datos agrupados de la variable salario anual. Selecciona una de ellas para representar al conjunto y explícala. La media aritmética de la tabla, como lo muestra en la foto, sería la siguiente, que sería salario anual, la que viene representada por cantidades o números. Igual, para sacar la suma de datos es con la siguiente fórmula que también aparece en la foto. El punto es el resultado de la mediana, o el punto medio del resultado viene siendo el que muestra, y básicamente se acomodan los números que más se repiten. Y la mediana más que nada sería el número medio de todos nuestros datos, que en esta tabla muestra que son 40 datos. Y la moda viene siendo más que nada el central de los datos, o los números que más se repiten. Y aquí nuestra docente nos pidió hacer una conclusión sobre la distribución de los datos. A mi persona, lo que yo puse sería: a la conclusión que llegué para saber con exactitud de los datos se tiene que hacer una representación desde el resultado más pequeño al mayor, y además aumentan la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia en el acceso a la información para tener el resultado más certero. Nuestro punto sería: elabora una distribución de frecuencias relativas de la variable tipo de contrato y representarlas con la gráfica pertinente. Como podrán ver, sí son la separación de los datos que nos está pidiendo, que es tipo de contrato, que es donde viene indefinido, anual, temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente sería lo que hicimos en el punto B, es sacar los datos, aplicar la fórmula, y como no son unos datos numéricos, por así decirlo, solo los sacamos los que se pueden para hacer la tabla, que sería la siguiente. Y en este caso nuestra profesora nos pidió graficarlo, y especialmente escogí esta gráfica, pero la recomendación de nuestra docente es una gráfica de pastel, para que lo tomen en cuenta por si en algún momento se los piden. En lo siguiente nos pide: obtén la medida de tendencia central correspondiente a ese tipo de variable, y al respecto escribe una conclusión, que sería moda, la mediana, la media. Pero como son datos que son básicamente adjetivos, la mediana y la medida y la mediana no se puede. La única que se podría sería moda, porque está marcando los dos puntos que más se repiten, o el punto que más se repite.
Para llegar a una conclusión, la conclusión que yo llegué como estudiante sería: no se puede utilizar toda la variable completa, por lo cual no me da datos numéricos específicos, y la medida de tendencia central en ese tipo de variables sería la moda. ¿Por qué? Solo podemos identificar qué tipo de contratos se repiten, más que en ese caso son dos. Y en el último punto de nuestro proyecto sería: realiza un diagrama de tallos y hojas de la variable experiencia laboral al respecto de una conclusión. Como pueden ver, esta es nuestra tabla de tallos y hojas. ¿En qué consiste el tallos y hojas? Lo que permite obtener es simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Para construirlo vas a separar en cada dato el último dígito de la derecha, que constituye lo que es la hoja, del bloque de cifras restantes que formará el tallo, así como lo muestra la tabla que les aparece en imagen. A la conclusión que yo llegué sería: el procedimiento de tallos y hojas nos ayuda a representar datos cuantitativos de una manera más explicada de dato, o a cómo apreciar, más que nada, de seguir un paso a paso, o cómo dividirlo, o cómo llegamos a ese punto, o de dónde salen los resultados y cómo acomodarlos, ya que los datos están separados por la hoja, que en su último dígito, y el tallo son las cifras restantes. Básicamente ese fue el proyecto que nos dejaron. Espero les haya servido. Cualquier duda dejen en los comentarios y yo con mucho gusto los responderé.